Shalom a todos, hola a todos y bienvenidos a su canal nuevamente y gracias por estar aquí. Si me miras por primera vez, te invito a que te suscribas y que le des like y que actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguna de nuestras pequeñas enseñanzas que te vamos a estar dando en tu canal de Raíces Hebreas de la Fe. También te invito a que si tienes alguna pregunta, algún comentario, que la hagas, que no te detengas y con la honestidad que sea posible que el Eterno y el conocimiento que el Eterno nos dé, te vamos a contestar en un próximo video. También le doy gracias al Eterno porque me permite un día más de vida para poderles traer esta pequeña enseñanza. Y antes de darles la enseñanza, vamos a leer unas oraciones que es tradicional leerlas como para la bendición de la lectura de la Torah. Y como lo que vamos a estudiar, el tema, viene la Torah, le vamos a dar lectura a estas bonitas oraciones. En hebreo se dice verajá, una bendición, y bendiciones, en plural se dice verajot. La primera bendición dice: Varejú et Adonai Hameborah. Bendigan a Adonai, quien es bendito. Varjú Adonai Hameborah Leolam Baed. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bar harbanu mikol amin. Venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Eloja nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet. Vehaye olam natan vehetoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Eloja nuestro Rey del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Gracias una vez más por su paciencia y por estar acá. Y sean bienvenidos a su canal de YouTube, Raíces Hebreas de la Fe. No se les olvide, les recuerdo, denle like, activen la campanita para que no se pierdan sus enseñanzas. Nuevamente estaremos proyectando lo que son slides a través de diapositivas para que puedan ver ustedes muchas imágenes y no solo una, como lo es el caso de esta enseñanza y de otras muchas. La enseñanza y el tema de hoy dentro de las raíces hebreas de la fe es el significado y el uso de la palabra hebrea Elohim. ¿Por qué escogí para hoy? ¿Por qué el Eterno puso en mi corazón enseñarles lo que es el significado de la palabra Elohim? Sencillo, porque Elohim es una palabra que se ha tomado a la ligera, sin tomar en cuenta la cultura hebrea, sin tomar en cuenta el conocimiento judío y sin tomar en cuenta lo que es la narrativa del contexto de lo que se está leyendo en la escritura. Por ejemplo, desde el punto de vista hebreo, para un judío, cuando ellos encuentran por primera vez la palabra Elohim dentro de la Torá, ellos saben que ahí se está refiriendo al creador de los cielos y la tierra, pero con respecto a sus poderes, la palabra Elohim con respecto a sus poderes, los poderes de nuestro creador. En otras ocasiones, en otras narrativas también lo encuentra la palabra Elohim como Dios, que es traducida así, como Dios, como poderes, como Dios significando autoridad, o como dioses significando autoridades, no como entes como entes separados de Dios. Eso sería una traducción básica de la palabra hebrea Elohim. Poderes del Creador, Dios,
autoridad y dioses autoridades. Entonces, tenemos cómo entender la palabra Elohim. La pregunta surge, ¿cómo la deberíamos de entender nosotros? Sencillo. Como la entendieron los hebreos, como la entendieron los israelitas y como la entienden y la entendieron los judíos. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim, cuando la encontramos en las escrituras, debemos de asegurarnos de entender el contexto de lo que estamos leyendo, ya que su uso puede variar dependiendo del contexto en la narrativa. Muchas veces se refiere a personas en autoridad. Otras veces cuando la Biblia habla de ángeles, habla de seres divinos o de seres humanos. Otras veces se refiere a jueces, a los jueces de Israel. En otras ocasiones se refiere a los reyes de Israel. Y en forma muy especial al Mesías de Israel, a Yeshua. Entonces, para desarrollar esta pequeña enseñanza hemos tomado ciertos versículos, unos pocos versículos claves de la Biblia. Estos fueron tomados del Humash y del Hasofen Hamalutit Levei David, del Nuevo Testamento, de la versión hebraica, también de la Reina Valera. Entre estos versículos tenemos como número 1 el Éxodo 7, del versículo 1 al versículo 24. Ahí está la narrativa completa. Nosotros no vamos a leer la narrativa completa, pero vamos a leer el versículo que nos atañe a esta enseñanza. También como ejemplo número 2 tenemos el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 16. También tenemos el Salmo 82 del 1 al 7. Y en el Evangelio tenemos del Nuevo Testamento del Hasofen Levei David, Hasofen, que es el Nuevo Testamento, así le llamamos nosotros. También le llamamos Mishnah Netzarita. Tenemos el Evangelio de Juan, el Masoreta Juan, capítulo 10, del 1 al 44. Y lo que vamos a leer específicamente va a estar señalado en el versículo 34. Estos son, a grosso modo, como referencia de lo que vamos a estar hablando. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar de Génesis 1:1. Porque todo inicia en el principio. A este versículo le vamos a llamar texto padre. ¿Por qué? Porque hay muchos textos que se repiten por toda la escritura donde vamos a encontrarnos esta palabra Elohim. Y en Génesis 1:1 tenemos el caso. El versículo dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim viet haaret. Bereshit bara Elohim. Esta es la palabra que nos interesa. La palabra Elohim es la que nos interesa en este momento estudiar y saber su significado. ¿A qué se refiere el escritor del Bereshit? ¿A qué se refiere el escritor de Génesis en la primera frase, en la primera línea? Bereshit bara Elohim et hashamayim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si traducimos la palabra Dios, Elohim, como se nos ha dicho, erróneamente, que quiere decir dioses, tendríamos por lógica que entender que el pasaje bíblico nos quiere nos está enseñando que muchos dioses crearon los cielos y la tierra. Pero eso es ridículo, eso es ilógico. A nadie se le ocurriría pensar que en este pasaje bíblico 1:1 del Génesis, el Bereshit 1:1, hubieron 2 o 3 o 4 o 5 dioses creando los cielos y la tierra. Por eso les dije al principio, todo va a estar basado dependiendo de la narrativa. La palabra Elohim acá, en este caso, se está refiriendo a los poderes creadores de Dios,
a aquellos poderes creadores que emergieron de Hashem. Cuando él decía hágase la luz y la luz era hecha, ese era un poder que surgía del aliento de su boca. Cuando él hablaba, las cosas se creaban. En este caso, Elohim es usado así. Es usado como los poderes creativos de Dios. Los poderes creativos de Hashem, de Adonai. A nadie dentro de las raíces hebreas se le ocurriría pensar que ahí estaba Yeshua como segunda persona de la Trinidad y el Padre creando. O a nadie se le ocurriría que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pensar eso, como les he hecho hincapié y les he señalado en muchas ocasiones en otros videos, pensar esto no es raíces hebreas. Eso es pensar y darle una eisegesis al texto. No la exégesis, no lo que el texto nos quiere dar a entender. Sería una eisegesis, lo que yo creo que el texto me está diciendo, cuál es erróneo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Elohim en el caso de Génesis 1.1 se refiere a los poderes del Eterno. Basándonos en esto, dentro del texto Padre, desde el punto de vista hebreo, aquí está refiriéndose a los poderes de nuestro Creador. Por eso le llamamos texto Padre. ¿Por qué? Porque basado de este texto vamos a poder analizar otros muchos textos que vamos a encontrar en el Tanakh, en la Torah y en los profetas. Con principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim el ha-shamayim. A nadie se le ocurriría pensar que ahí estaba Jesús creando, o ahí estaba Yeshua creando todo con el Padre, como nos lo han hecho creer otras religiones, o otras sectas religiosas como lo son los testigos de Jehová, los adventistas, los trinitarios. Ellos dicen que ahí estaba Jesús con el Padre creándolo todo. Esas son enseñanzas ajenas al judaísmo, son enseñanzas ajenas a la cultura de Israel. Vamos a proceder a lo que es el ejemplo número 1. El libro de Éxodo, capítulo 7, del versículo 1 al 24, encontramos la narrativa. Por favor, si alguien me está escuchando y ustedes que son lectores de la Torá, lean por favor la narrativa completa. Pero yo les voy a señalar específicamente donde Hashem dijo a Moisés, Hashem dijo a Moshe, ve, te he puesto por amo sobre Faraón, y Aarón tu hermano será tu vocero. Escuche bien la traducción de la palabra Elohim en este versículo. Te he puesto por amo. Esta traducción nos viene de lo que es el Humash, la Torah hebrea, ¿verdad? La Torah hebrea. Te he puesto por amo. Pero cuando vamos al mismo versículo del libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1:24, ahí dice literalmente, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tú y tu hermano Aarón será tu profeta. Te he constituido Dios, o sea que hay dioses aparte de nuestro Creador. No, señores, no hay otros dioses. El mismo profeta Isaías, inspirado por el Ruach HaKodesh, cuando dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, he aquí no hay otro Dios conmigo, no le conozco, porque Dios no fue creado antes de mí ni lo será después de mí. Dios es una sola divinidad, una sola entidad espiritual. Entonces, ¿por qué los traductores de la Reina Valera nos dan esta traducción de la palabra Elohim? Yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano será tu profeta. Lean la narrativa completa y se van a dar cuenta que
La palabra que encontramos ahí es la palabra Le Elohim. Yo te he constituido Dios. No, no, señores, el ser humano no es Dios. Dios solo es uno, es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. La palabra Elohim en este contexto del Éxodo es que Dios constituyó a Moisés amo sobre Faraón como superior, como portador de su mensaje y de su palabra. Deja libre a mi hijo para que me adore. ¿Cuál hijo? A Israel. Moisés estaba como en lugar de Elohim, como una autoridad sobre Faraón, una autoridad superior a Faraón. Esa autoridad le fue dada a Moisés por Dios. Ese es el caso del Éxodo 7, 1 al 24. Por favor, estúdienlo en su casa. Aquí el punto, aquí es desde el punto de vista hebreo, la palabra Elohim, Dios, que es traducida por las Sociedades Bíblicas Unidas, aquí es autoridad. Aquí no está hablando de poderes como en el Génesis 1:1 que dice Bershivara Elohim et hashamayim viet haaret. Elohim, los poderes creadores de Dios. No, aquí está hablando de Dios, de la autoridad que Dios ha designado a Moisés. Moisés está puesto por Dios sobre Faraón como una autoridad superior a él. Todos sabemos que hay muchas congregaciones mesiánicas que han surgido y están surgiendo y ellos creen que Yeshua es un Dios pequeño y que el Padre es el Dios Padre grande. No, 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 Dios es uno y uno su nombre. Yeshua es nomás el Mesías de Israel, nuestro amado Maestro, el que trajo la interpretación correcta de la Torá. Habiendo dicho esto, vamos a pasar al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 está en Éxodo 4:16. Y viene casi basado a lo mismo del mensaje del faraón. ¿Por qué? Porque aquí nos dice el texto. Éxodo 4:16. Él hablará por ti al pueblo y acontecerá que él será tu boca y tú serás su superior. Eso le dice Dios a Moisés. Moisés será su superior a Faraón. En la traducción de Reina Valera dice así. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. En lugar de Dios. Son pésimas, son muy malas las traducciones que las Sociedades Bíblicas Unidas nos dan acerca de estos pasajes bíblicos y que las organizaciones mesiánicas que están surgiendo y traduciendo las escrituras también siguen arrastrando estos errores. Estos errores son unos errores garrafales, errores de traducción que en vez de ayudar al lector lo confunden. Dios como autoridad. Esto es el punto de vista hebreo acá, de esta palabra. Vamos a proceder a lo que es el siguiente ejemplo, que está localizado en el libro de Salmos, Salmos 82. El libro de los Salmos 82, versículo 2. Muy famoso. Pueden leer todo el Salmo para que se den cuenta, pero yo voy a tocar lo más importante. Este versículo fue sacado del libro de Salmo de la colección de Ashcroft a la que pertenece el Humash. La colección Ashcroft es una colección judía, hebraica, y dice así, Salmo 82, versículo 2, Elohim está en la reunión de los Elohim, y entre los Elohim juzga. Oiga, oiga, vamos a volverla a leer. Elohim está en la reunión de los Elohim y entre los Elohim juzga. La palabra que aparece aquí es Le Elohim.
Eso es la traducción del Humash. Juzga. ¿Cómo deberíamos de entender la palabra Elohim en este contexto de esta narrativa? Sencillo. La deberíamos de entender como jueces. Dios como juez está en medio de los jueces juzgando. ¿Por qué? Porque Dios es el juez máximo y supremo que juzga con justicia. Y Él se está asesorando. Él se está asegurando de que los jueces de Israel juzguen con justicia. Elohim está en la reunión de los Elohim y entre los Elohim juzga. Ahora veamos cómo vierte la traducción la Reina Valera 1960. Dice: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Si este versículo le lee una persona gentil, una persona cristiana que no tiene conocimiento de trasfondo hebreo, del trasfondo israelita, judío, va a pensar que Dios anda por ahí en medio de otros dioses y que hay otros dioses. No, señores, no hay otros dioses. No hay Dios fuera del Dios de Israel. Único, uno y único. Como Él no hay nadie. Al que dice el siervo en el Nuevo Testamento que nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? En realidad, para los que estudiamos raíces hebreas y estamos aprendiendo del trasfondo judaico, hebreo israelita, no hay ningún problema. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Dios es presentado acá como la palabra Elohim, Elohim como juez. Aquí la palabra Elohim no se está usando como dioses o poderes, sino que se está usando casi en el segundo caso del contexto del Éxodo, como una autoridad, como un juez, ¿verdad? Así sería este caso. Entonces, los dioses, los Elohim, son las autoridades, los jueces del pueblo de Israel son los Elohim, son las autoridades puestas sobre el pueblo de Israel. Por eso, una vez más les digo, el texto padre fue Génesis 1:1. También debemos de saber que Elohim es una palabra plural, no singular. En hebreo hay muchas palabras. La palabra Elohim y Elohim. También debemos de saber que en hebreo el término, el vocablo él es Dios. Y Elí es mi Dios, Elohai. Eloheinu o Eloja, nuestro Dios. Eso es importante saber esos versículos y esos términos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ponen ejemplos muy ridículos. Y no solo personas cristianas. Yo he escuchado a pastores evangélicos, pastores llamados, llámense pseudo rabinos de las raíces hebreas o los grupos esos grupos mesiánicos que han surgido a hablar y decir que, que como Dios es definido en hebreo como Elohim y como Él tiene un hijo que se llama Yeshua, Él es un Elohim también. Entonces, Elohim tiene un hijo y Él es el padre. Entonces es lógico, dicen ellos. Dios tiene un hijo, pues es Dios. Y otros dicen, bueno, son ejemplos tan ridículos que los van a escuchar ustedes, si no los han escuchado. Dice, hijo de hombre, hombre. Hijo de Dios, Dios. Hijo de perro, perro. Hijo de gato, gato. Eso es ridículo. ¿Por qué? Porque ese es un tema que vamos a hablar muy pronto. ¿A quiénes se les llama hijo de Dios? ¿Cuál es esa promesa de ser llamados hijos de Dios? El término, el vocablo hebreo hijo de Dios está relacionado a la obediencia a la Torah. No que usted sea un diosito pequeño o un junior. Eso es ridículo. Bueno, espero de que
Espero que esta pequeña enseñanza haya sido de gran bendición y de mucha ayuda para ti. Y que esto te motive a seguir investigando lo que son las raíces hebreas de la fe, para que puedas entender qué es raíces hebreas de la fe y qué no es raíces hebreas de la fe. Recuerda que cuanto más te eduques, Dios te revelará su palabra. No seas ingenuo, como muchos que dicen, no, si yo quiero que Dios me revele, yo me pongo en ayuno y oración. Sí, es posible que te revele unas 2 que 3 cosas, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que te formes académicamente, que te comprometas y te disciplines a estudiar su palabra. A la misma vez, quiero aprovechar el tiempo para invitarte a unas clases que estoy recibiendo con Rabino Dan Ben Abraham. Métete a su website www.rabdanbenabraham.com. Ahí tú podrás encontrar curso básico de una certificación en estudios judaicos. Edúcate. Educarse es caro, pero la ignorancia es peor. ¿Por qué? Porque te engañan y te arrastran hacia el error. En cierta ocasión leí algo en un libro acerca de la educación que daban los sabios en la antigüedad, y esto hablaba de los sabios de Grecia. Dice el relato que en cierta ocasión un padre de familia se acercó a un sabio y llevó a su hijo y le pregunta, oiga, aquí le traigo a mi hijo para que me lo eduque. ¿Cuánto cuesta y cuánto costará lo que es su estudio completo de él? Aquí está, edúquemelo. El sabio le respondió y le dijo, serán 100 dracmas. La moneda que se usaba ahí en esa nación, serán 10 dracmas. El padre de familia, sorprendido a la cantidad, porque 100 dracmas en aquel entonces era mucho dinero para esa sociedad, el padre de familia le dice, oiga, gran sabio, 100 dracmas es mucho dinero, le dice. Con 100 dracmas yo me puedo comprar un burro. El gran maestro le contesta al padre de familia y le dice, vaya, cómpreselo para que tenga 2. Espero que hayan entendido la moraleja del relato. Y espero que el Dios de Israel te bendiga, te guarde y haga resplandecer su luz sobre ti y te llene de paz, de shalom. Todo esto yo lo pido en el nombre de Yeshua, nuestro amado Maestro, el Mesías de Israel y del mundo entero. Y shalom, shalom. Hasta la próxima. Y no se te olvide darle like al video y tócale la campanita para que te suscribas. Suscríbete, toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas, porque prontamente lo vamos a estar haciendo en diapositivas, donde vas a poder tú leer el texto. Todas las palabras que salen de mi boca, tú vas a poder leer el texto y vas a poder comprobar con los versículos bíblicos y los vas a leer. Que el Eterno te bendiga en el nombre de Yeshua y hasta la próxima. Shalom, shalom.